Martes. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que ustedes estén observando este video. Sí, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva clase de la asignatura de Contabilidad Intermedia de su carrera Contabilidad. ¿Sí? En la clase pasada nosotros ya pudimos finalizar la unidad número uno, que tenía mucho que ver con el tema de cierta normativa contable que nosotros como profesionales debemos de conocer, ¿no? Ahora vamos a iniciar una nueva unidad, en este caso que ya viene a ser el estudio, ¿sí? Del primer estado financiero, que vendría a ser el estado de resultados integrales. Si bien es cierto, para poder llegar a este punto, nosotros ya debemos de seguro recordar, ¿no? Que para poder realizar estos informes financieros existe un flujo, en este caso, que se da desde el momento en el que existe un documento fuente y estos documentos nosotros, o estas transacciones, nosotros las registramos en el libro diario. Información que luego es trasladada ¿a dónde? O en este caso se mayoriza y se presenta pues en el respectivo libro mayor. Posteriormente a ello, se elabora el respectivo balance de comprobación de sumas y saldos y que, por cierto, ¿no? De una manera muy breve también, se realizan los respectivos asientos de ajuste, ¿sí? Finalmente, nosotros elaboramos ya un balance de comprobación ajustado que ya contiene cada una de las cuentas y sus respectivos saldos, saldos por cierto razonables, saldos reales, ¿sí? Por eso digo, después de los ajustes viene ya el balance ajustado que ya contiene mi nómina ya, podríamos decirlo hasta depurada, ¿sí? O sea, ¿por qué digo depurado? Porque puede ser que hace 3 meses atrás yo realicé a la final un pago anticipado, entonces tengo o tuve en su momento una cuenta de un pago hecho por anticipado, pero transcurrieron esos 3 meses y como ya se devengó, pues finalmente ya todo ya está registrado como un gasto. Entonces se tiene que ir eliminando ese tipo ¿cómo es? De cuentas, ¿no? Porque ya no contienen saldos reales, ¿no? Ahora bien, partiendo de este balance ajustado, nosotros procedemos a elaborar los respectivos informes financieros. Estos son el estado de resultados integrales y también el estado de situación financiera. Para ello va a ser muy importante, muy necesario que nosotros podamos recordar o en este caso aprender a personalizar nuestras cuentas, por una parte, y a clasificarlas. Recordemos que en algún momento nosotros estudiamos la clasificación de las cuentas, ¿no? Estaban por un lado las cuentas patrimoniales, que son aquellas que se utilizaban al momento de elaborar un estado de situación financiera. Estas eran las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, pero también estaban las cuentas de resultado, entre las cuales pues tenemos las cuentas de ingresos, costos y gastos. Entonces, esta parte es esencial al momento de elaborar nuestros estados financieros. Aprender a identificar qué cuentas van a verse inmersas en cada uno de estos informes financieros, ¿sí? Para poder nosotros continuar con el estudio de esta unidad, ¿sí? Quisiera que podamos nosotros realizar esta pequeña actividad que ustedes van a encontrar aquí en EducaPlay, y les voy a compartir yo el enlace. ¿Sí? Es una actividad que tiene por título Identificación de cuentas del balance general y el estado de resultados, ¿no? Prácticamente usted le da clic allí y en ese momento le va a salir un pequeño jueguito en donde usted va a poder, le dice, por ejemplo, identificación de cuentas del balance, ¿no? Vamos a identificar las cuentas del activo. Entonces usted tendrá que ir seleccionando, listo, voy a seleccionar todas aquellas cuentas que pertenecen al activo. Es un jueguito, pero a su vez usted va a poder aprender a identificar las cuentas. Porque aquí usted lo ve a través de un juego, pero ya en el estado financiero, pues usted ya va a tener también que identificar la cuenta, ¿sí? La cuenta y también el saldo, lógicamente, y ahí ya trabajamos con operaciones. En todo caso, chicos, esta actividad pues va a ser desarrollada por ustedes, les invito a realizarlo
en este caso, antes de que podamos nosotros continuar con la clase, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a iniciar, ¿sí? Con ese preámbulo, vamos a iniciar con la clase de hoy. Permítanme un segundo, comparto la pantalla. Hola. Bien, entonces iniciamos, ¿no? Con el estudio de la unidad del estado de resultados integrales, ¿no? Este es un documento financiero fundamental que muestra los efectos económicos de las operaciones de una empresa durante un periodo específico, ¿sí? Este estado financiero refleja la calidad en el manejo de los recursos empresariales y su desempeño, ¿verdad?, de los gerentes, ¿sí? En este caso, recordemos que aquí vamos a mostrar los resultados de la empresa. ¿Será que tuvo ganancias? ¿Será que tuvo pérdida? Entonces, esos son los resultados, ¿no?, que va a arrojar este estado financiero. Cabe mencionar que en esta unidad nosotros vamos a realizar estados financieros apoyándonos en una herramienta que en este caso nos va a ser muy útil, como es Excel. Esto nos va a permitir realizar un análisis detallado y preciso de la situación económica de la empresa, ¿sí? Ahora, en este caso es importante mencionar, ¿sí?, que este estado financiero, tiene una estructura. Si de pronto recordamos o traemos a colación la NIC 1, que es la presentación de los estados financieros, allí ya mencionamos, ¿sí?, cuál es la estructura de este estado financiero, ¿sí? Recuerden que toda esta información financiera tiene que ser presentada con base a las normas internacionales de contabilidad, con base a las MIR. Entonces, la NIC 1 nos da algunas orientaciones de cómo tiene que estar presentado, cuáles son las partes del estado de resultados integrales. En todo caso, recordaremos que el estado de resultados integrales consta de tres partes principales. ¿Cuáles son? Pues en este caso tenemos en la parte superior el encabezado, que es donde va a contener, en este caso, información identificativa de la empresa, ¿sí? Va a estar allí, por ejemplo, la razón social o nombre comercial de la empresa, el número de identificación tributaria, es decir, el RUC, el nombre del estado financiero y el periodo al que corresponde, ¿sí? Ahora tenemos también nosotros otra de las partes principales, que es el texto o el cuerpo, ¿sí? Esta es la parte sustancial que presentan todas las cuentas de ingresos, costos y gastos, debidamente clasificadas y ordenadas, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Pues con esta información ir estableciendo los tipos de utilidad o, en este caso, la pérdida que se genera. Finalmente, este estado financiero va a tener también las firmas de responsabilidad, ¿sí? Es decir, en la parte inferior se deben de insertar la firma y rúbrica tanto del gerente como, en este caso, del contador, ¿sí? Ahí están las firmas de responsabilidad. Voy a compartir en este momento, así de una manera muy breve, un ejemplo de un estado de situación, perdón, un estado de resultados integrales. Bien, aquí podemos nosotros observar un estado de resultados integrales. Este de aquí es comparativo de dos periodos, ¿no? Aquí nosotros vemos por una parte, se encuentran los ingresos operacionales, es decir, aquellos que se producen en este caso por la actividad económica de la empresa. Aquí podemos observar que es una empresa comercial, puesto que sus ingresos o su ingreso viene de las ventas, ¿sí?, de bienes, ventas netas, ¿sí? Luego tenemos por acá, más abajito, los costos de venta, se restan los costos de venta, ¿sí?
Eso nos da como resultado la utilidad bruta en ventas, ¿sí? Finalmente, tendremos acá también que se van restando los gastos, ¿sí? Los gastos operacionales, entre los cuales tenemos gastos de administración. Bueno, acá también pueden estar los gastos de comercialización o gastos de venta, y pueden estar también los gastos financieros, ¿no? Entonces, luego de realizar esa operación, ¿no? De restar de los ingresos, los costos y gastos, es que se puede determinar la utilidad operacional de la empresa. Y en función de estos datos es que se realiza precisamente los cálculos, por una parte, de la participación a trabajadores, el impuesto a la renta, ¿sí? De pronto si es que hay que hacer reservas dentro de la empresa, ¿no? Entonces, esto les muestro como para que tengamos una idea un poquito anticipada del tipo de ejercicio o de estado financiero que tenemos que preparar, ¿sí? En todo caso, en una próxima clase realizaremos la explicación de un ejercicio ya mucho más completo. La idea en este momento era mostrarles la estructura de ese estado financiero, que por cierto me olvidé de las firmas, acá está, miren, iría las firmas, ¿ok? Allí ya podríamos nosotros tener una idea más clara del estado financiero, de su estructura. La parte superior está el encabezado, luego tenemos el texto o el cuerpo del documento, y finalmente las firmas de responsabilidad. Bien, listo. Ahora, en este caso, si quisiéramos hablar un poquito del tema de la clasificación de los ingresos, bueno, en este caso pueden haber o existen dos ópticas para su clasificación, ¿sí? Por ejemplo, desde la óptica contable, los ingresos se dividen en operacionales y no operacionales. Los operacionales son aquellos derivados del giro normal del negocio, mientras que los no operacionales provienen de actividades complementarias. Sin embargo, desde el punto de vista ya tributario, estos ingresos se pueden clasificar como ingresos grabados, como vemos acá, o ingresos exentos. ¿Sí? Los ingresos grabados son aquellos que forman parte de la base imponible para el cálculo de los tributos, y exentos son aquellos que son declarados libres de impuestos por la ley, es decir, sobre los cuales no se debe de pagar, en este caso, impuesto a la renta. ¿Sí? Por otra parte, también hablando un poquito de la clasificación de los gastos, estos también, en este caso, tienen una forma muy particular de clasificarlos. Por una parte, desde la óptica contable y también desde la óptica tributaria, ¿sí? Dentro de la óptica contable podemos nosotros clasificarlos o dividirlos, ¿verdad? Los gastos en gastos operacionales y no operacionales. Los operacionales son aquellos que son indispensables para poder mantener o poder nosotros tener ingresos, ¿sí? Ingresos operacionales. Mientras que los no operacionales son aquellos que son necesarios, ¿verdad? Pero para mantener las rentas no operacionales. Por otra parte, desde el punto de vista tributario, se clasifican en deducibles y no deducibles, ¿no? Los deducibles son aquellos que son aceptados para la reducción de impuestos, mientras que los no deducibles son aquellos que no son aceptados para la deducción de impuestos. En conclusión, el estado de resultados integrales es un estado financiero básico que muestra el resumen de las operaciones del negocio, ¿sí? Enfrenta los ingresos contra los costos y gastos. ¿Para qué? Para poder determinar el resultado del periodo. Ya sabemos, utilidad o ganancia, o por otra parte, la pérdida, ¿sí? Además, incluye otras partidas que permiten evaluar de una forma global la operación de la entidad. Por eso es que se denomina estado de resultados integrales. Bien, ahora sí, veamos de una manera pues muy breve
cuál es el procedimiento que se debe seguir para poder nosotros elaborar o preparar un estado de resultados integral, ¿no? En este caso, para ello se sigue un procedimiento sistemático. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo uno depende del otro. No nos podemos saltar el proceso. Por eso ese es sistemático, de sistema. ¿Sí? Para eso empezamos con el paso uno, que es la verificación de la información. ¿Sí? ¿De dónde? ¿De dónde revisamos la información? Del balance de comprobación ajustado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, revisar detenidamente los valores del balance ajustado para asegurarnos que todos los ajustes contables necesarios hayan sido aplicados correctamente. ¿Sí? Esto incluye ajustes por devengo, amortizaciones, depreciaciones, provisiones, entre otros, ¿no? Luego tenemos el segundo paso que viene a ser la identificación de los elementos del estado de resultados. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos que hacer una lista de los componentes que tenemos que incluir en el estado de resultados integrales. Como por ejemplo, aquí vamos a tener los ingresos, ¿sí? Los gastos, ¿ok? Acá también estarían los resultados financieros y otros elementos de carácter integral, ¿sí? Por consiguiente, pues vamos a separar, por cierto, ¿no? Vamos a separar los ingresos de los gastos. O sea, esto se da justamente en el momento en el que nosotros ya creamos estas categorías, ¿no? Ingresos y distinguimos de los costos y gastos. Luego tenemos que realizar el cálculo del resultado operacional. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, sumar los ingresos y restar los gastos relacionados con las operaciones comerciales. ¿Para qué? Para poder obtener, en este caso, el resultado operacional. ¿Sí? Este resultado muestra cómo la empresa ha desempeñado su actividad principal antes de considerar otros elementos. ¿Sí? En este caso, tenemos de allí también que realizar algunos cálculos, en este caso de resultados financieros, ¿sí? También, pues, ya creo que lo mencioné, así a breves rasgos, después de restar, ¿no? Ingresos, menos costos y gastos, necesitamos realizar el cálculo del resultado antes de impuestos. Es decir, agregamos el resultado operacional al resultado financiero para poder obtener el resultado antes de impuestos, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, incorporar esos elementos integrales, realizar el cálculo del resultado integral total, para finalmente, pues, realizar, preparar el estado de resultados integrales y realizar la respectiva, ¿no? Preparación y presentación del estado de resultados integrales. Esto es, bueno, ¿no? Realizar todos los cálculos respectivos, elaborar ya el documento final, pulirlo y comunicar estos resultados a las partes interesadas. ¿Quiénes son las partes interesadas? ¿Quiénes son los usuarios de la información contable? Los accionistas, ¿sí? Los accionistas, los reguladores o los agentes reguladores, como por ejemplo la superintendencia, como por ejemplo, en este caso, el SRI, ¿sí? Organismos de control, ¿sí? Entonces, pues bueno, de esa manera nosotros cumplimos con la preparación y la respectiva presentación del estado de resultados integrales. ¿Bien? Entonces, bueno, aquí tenemos una lámina de cómo realizar el cálculo del resultado operacional. Esto se realiza restando, ¿no? Ingresos operacionales menos los gastos operacionales y con ello obtenemos, ¿qué cosa? El resultado operacional. ¿Sí? Ya lo mencionamos, es importante que no es solo un estado de resultados, ¿no? Sino es integrales. ¿Por qué? Porque tenemos que incluir o incorporar algunos elementos integrales, ¿sí? Que es lo que lo distingue, ¿sí? ¿Qué es lo que distingue al estado de resultados integral de un estado de resultados tradicionales, ¿sí?
O sea, ya estos elementos incluyen las ganancias y pérdidas acumuladas por conversión de moneda extranjera, ajustes por valoración de activos financieros disponibles para la venta y otros cambios en el patrimonio que no se incluyeron en el estado de resultados operacional. ¿Sí? Bien, entonces, estimados estudiantes, como les mencioné al inicio, ¿sí? Al inicio de mi presentación de esta unidad, pues dentro de esta unidad nosotros no es que solo vamos a conocer cómo elaborar un estado de resultados integrales de manera conceptual, sino que nosotros vamos a hacer uso de Microsoft Excel para la elaboración del estado de resultados integrales, ¿no? Esta herramienta va a ser muy importante porque nos va a permitir organizar la información financiera, realizar cálculos pues bueno, de una manera mucho más rápida. No es lo mismo que estar utilizando la calculadora ahí, sumar uno más uno, o sea, todos, ¿no? Todos, sino que acá con una fórmula muy básica, muy sencilla, podemos realizar, en este caso, cálculos mucho más de pronto complejos o que ya necesitamos sumar volumen de cuentas, ¿no? Entonces, pues bueno, esto nos va a ser muy útil, ¿sí? Muy útil. Al término de la unidad, pues nosotros, ¿de qué manera le voy a evaluar? Pues bueno, en este caso, usted va a poder realizar algunos ejercicios prácticos de qué, del estado de resultados integrales, utilizando Microsoft Excel, ¿sí? Va a ser muy importante que al momento de presentar nuestro estado de resultados integrales, hagamos el respectivo procedimiento, clasificación o identificación de las cuentas, de ingresos, costos, gastos, ¿sí? Que los resultados sean muy precisos, ¿sí? Para ello, yo voy a proporcionarle una serie de datos que en este caso vendrían a ser las cuentas y sus respectivos saldos, ¿ok? Con el cual ustedes van a elaborar en Excel el estado de resultados integrales, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera les evalúo? Pues bueno, revisando que haya existido precisión, ¿sí? En su trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí vamos a quedarnos en esta clase, chicos. Entonces, bueno, quería mostrarles así muy breve, ¿no? Yo les presentaré estos datos, un balance ajustado, es decir, las cuentas con sus respectivos saldos, sean deudores o acreedores según corresponda, y con estos datos nosotros vamos a poder elaborar, en primer lugar, el estado de resultados integrales. ¿Sí? Y por otra parte, y con esta misma información, por cierto, que tenemos que hacerla muy bien, vamos a elaborar nuestro estado de situación financiera. Aquí se complementa porque hay cierta información que se traslada del estado de resultados al estado de situación financiera, como por ejemplo, después de haber determinado la utilidad antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta, tenemos que calcular lo que sería la participación a trabajadores, que se convierte en un valor a pagar a los trabajadores. Entonces, se tiene que registrar en el pasivo corriente. El impuesto a la renta, que también se lo determina en el estado de resultados, pues bueno, sabemos que es un valor que se tiene que pagar en este caso, el organismo correspondiente, el SRI, entonces también se convierte en una cuenta del pasivo corriente y la reserva y la ganancia, o en este caso el resultado del ejercicio, pues también va a ser trasladado esos valores al estado de situación financiera. Solo les muestro así de una manera muy rápida para que ustedes tengan una idea, ¿no? Entonces recordemos, en el estado de resultados vamos a tener las cuentas de ingresos, costos y gastos, aquí están costos y gastos, y en el estado de situación financiera vamos a tener las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. ¿Okay? Miren, acá está, por cierto, lo que les mencionaba, el impuesto a la renta, ya pasa al pasivo corriente, la participación a trabajadores también, y la reserva legal y la ganancia del ejercicio, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que nosotros, luego de tener la información previa, pues realizar un muy buen ejercicio con datos precisos, ¿no?
¿Listo? Hasta aquí nos quedamos. Por favor, recuerden, una de las primeras actividades, o al menos lo que el día de hoy ustedes van a hacer, divertida, ¿sí? Y para la próxima clase mostraré o explicaré un ejercicio práctico de cómo utilizamos, ¿no? Las cuentas del balance para elaborar el respectivo estado de resultados, ¿sí? De momento les invito por favor a revisar el material que ustedes disponen. Recuerden, también pueden acercarse a la institución si es que ustedes pueden hacerlo. Les aconsejo mucho revisar el texto de Pedro Zapata, Contabilidad. A ver, el nombre del texto es, a ver, es el texto de contabilidad con base a las normas internacionales de información financiera de Pedro Zapata, que se encuentra de manera física aquí en el instituto, ¿no? Les invito a que ustedes puedan acercarse si en este caso ustedes tienen esa posibilidad de hacerlo, ¿sí? Me despido, que tengan muy buenas tardes, buenas noches y cualquier inquietud, duda, por favor no duden en consultar. Recuerden que tenemos canales para poderlo hacer. Así que me despido, muy buenas noches y éxitos totales. Dios les bendiga.